El diezmo es un tema muy polémico entre muchas personas, pero simple entre aquellas personas que nos acercamos a Dios con un corazón sincero. En Números 18:26 dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomen de los hijos de Israel el diezmo que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ello en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y lo comeréis vosotros, el versículo 31, y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio. El diezmo levítico no está vigente en este tiempo. Dios habló a la tribu de Leví y le dijo: yo les voy a dar a ustedes como pago por su ministerio el diezmo de los hijos de Israel, porque Dios no ponía a nadie a trabajar, sino buscaba la manera de cómo sustentar a ese alguien. Y en el tiempo de los levitas, que no es este tiempo, se utilizaba que el diezmo de las 12 tribus de Israel, iban destinadas a los levitas, y ellos apartaban el 10% para Dios. Israel tenía varios diezmos. Estaba el diezmo de los pobres, de las viudas, de los necesitados, que no era el mismo diezmo levítico. El diezmo que era destinado a los levitas era solo a los levitas, y había otro diezmo para los necesitados. Por eso Dios decía en Malaquía: traed los diezmos, y hablaba en plural porque eran más de 2 diezmos. Entonces, conociendo esto, vimos que dio a los levitas, ya el templo no está, ya los levitas no están ejerciendo el ministerio en el templo en Jerusalén. Por tal razón, el diezmo levítico no se está dando. Ahora vamos a ver en la gracia que Dios ordenó en cuanto a los ministerios. Sí, acá no sé qué está pasando con la transmisión, cambiamos de internet, pero sigue borroso, entonces ya ahí no sabemos, pero vamos a continuar, y como quiera, de cualquier manera va a estar puesto, luego que salgamos del en vivo también se va a poner, que la imagen se va a ver más clara, por si no escucho algo correctamente. Por el ministerio, los levitas tenían ese pago para ellos. Vimos que habían varios diezmos. Hay personas que dicen el diezmo es para los necesitados. En los tiempos de la ley había un diezmo que era el de los necesitados, y estaba el diezmo que era el de los levitas por causa del ministerio, y no era el mismo diezmo. Ahora, en la gracia ya no está el diezmo levítico. En 1 Corintios 9:13 Dios habla diciendo: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Y el versículo 14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Constantemente he escuchado personas, y a veces en las redes, diciendo: hay gente viviendo del evangelio. Señores, la Biblia es clara. El apóstol dijo aquí donde leímos en 1 Corintios 9, 13 y 14 que el Señor ordenó como mandato que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está cuando tú quieres malvivir del evangelio, cuando quieres extorsionar, cuando quieres hacer lo malo. Pero si una persona cualquiera X dedicó su vida a trabajar en la obra del Señor, por ende no tiene tiempo de irse a una labor por ahí, y quiere andar en atmósfera y en dimensión, tiene que dedicarse a Dios, porque no vamos a ignorar esta realidad. Sí hay pastores y hay gente que se ocupa del ministerio, que pueden tener 2 trabajos y ocuparse de la obra, pero usted no va a ver milagros, usted no va a ver señales, usted no va a ver fluir de Espíritu Santo, porque ningún ser humano puede mantenerse en dimensiones altas en Dios y fluir en niveles. Alguna persona dirá: Pablo lo hacía y él decía que esa era su gloria, que él no usaba su derecho, pero tenía derecho. Pero Pedro no lo hacía, y los demás apóstoles tampoco. Simplemente Pablo se esforzaba sobremanera, trabajaba de noche, y hubo un tiempo donde ya no podía trabajar porque la demanda del ministerio era demasiada. Entonces él tenía que dedicarse. En este tiempo no somos tan fuertes ni tan resistentes. Yo les soy honesta, cuando yo trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde y llegaba del trabajo a la iglesia, no era el mismo mover de Dios ni la misma gloria de Dios que cuando tú pasas 6 horas buscando a Dios, cuando estás tranquilo, cuando tienes tiempo para leer, cuando tienes tiempo para estar en la presencia de Dios. Jamás será lo mismo. Entonces,
El Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio, incluso el apóstol ahí en la gracia dice, ustedes no saben que los que trabajaban en el templo y los que trabajaban de las cosas sagradas comían del templo, porque nadie fue jamás soldado a sus propias expensas, dice el texto más adelante. O sea, nadie se puso como soldado cubriendo él sus propios gastos, debía ser alimentado o sostenido. Entonces eso fue lo que el Señor ordenó en la gracia. Ahora, el diezmo fue practicado de manera voluntaria en la antigüedad, antes de la ley, por hombres de Dios que tenían una relación estrecha con Dios. Tenían su relación con Dios. Abraham diezmó. Jacob llegó a un momento donde vio su situación difícil y le dijo a Dios, de aquí en adelante entro en pacto contigo y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti, porque ya él traía la información de sus antepasados. Y esa gente lo hacía por fe, por gratitud y por amor a Dios. En mi caso personal, cuando llegué al Señor, una vez aprendí. Recuerdo que una vez le fallé al Señor en esto y mi vida no iba bien. Yo no me sentía bien, mi economía no estaba bien y yo no estaba en una situación buena. Y en ese momento le prometí a Dios que jamás dejaría de dar lo que le corresponde a Él. Ahora, usted dirá, ¿hay algo que le corresponde a Dios? Lo vamos a ver en el tiempo de la gracia. Entonces esa gente lo hacían por instinto, lo hacían por relación a Dios, con Dios, pero luego entra la ley y en la ley fue instituido de manera obligatoria. Ahora en la gracia el diezmo no es obligatorio en la gracia. El diezmo no solo tiene promesas de bendición en la tierra. Hay gente que entienden lo que es ser bendecido, que entienden las bendiciones del dar y entran en compromiso con Dios y para ellos se hace obligatorio. Para mí se hace obligatorio. Ahora yo tengo mis mentores, pero cuando yo no tenía un mentor o alguien por encima de mí, enviaba mi diezmo a un ministerio que yo considerara que estaba más alto que en el lugar donde yo estaba en ese momento, porque no podía quedarme con lo de Dios, porque eso frena nuestra economía. La gente que entiende esto, todos los libros de economía y de prosperidad te lo van a decir. Aparta el 10% para caridad, para generosidad, te lo van a explicar. Ahora, hay gente que dice Jesús no diezmó. Señores, decir que Jesús no diezmó es decir que Jesús no cumplió la ley. Si nosotros entramos en un estudio profundo de quién fue el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que cumplió hasta una jota y una tilde, cumplió toda justicia. Toda justicia. El nazareno no se saltó un solo mandamiento. Hay gente que dice Jesús violó el sábado. Nunca Jesús violó el sábado. Jesús le enseñó a ellos el verdadero cumplimiento del día de reposo. De hecho, Jesús iba a la sinagoga en el día de reposo. Por eso se encontraba problemas. Porque él hacía los milagros en día de reposo. Porque él se reunía en la sinagoga el día de reposo. Ahora, cuando Jesús dice en Mateo 5:17, no piensen que he venido a abolir o anular la ley o los profetas. No he venido a abolir, dice, sino a cumplir la ley. Entonces, si yo digo que Jesús no diezmó, estoy diciendo que él no cumplió toda la ley, sino que cumplió una parte de la ley y que otra se la saltó. Ahora vamos a ver qué decía Jesús acerca de este tema. Si el diezmo era parte de la ley y Jesús cumplió la ley, está totalmente demostrado que Jesús diezmaba. Jesús diezmaba. También ayudaba a los necesitados, ayudaba a los pobres. Cuando Jesús llega al templo y iba al templo, él cumplía con todas las obligaciones que se exigían en el templo en ese tiempo. Y en ese tiempo todavía era obligatorio. En Lucas 20:23, los fariseos vienen donde Jesús y le hacen una pregunta y le dicen, ¿es lícito o tenemos que pagar tributo a César? ¿Pagaremos o no pagaremos tributo a César? ¿Qué ellos querían? Ellos estaban teniendo un problema en ese momento. César los estaba gobernando. Entonces César estaba exigiendo un tributo, un impuesto. Supongamos que César estaba exigiendo el 20% y la gente que cobraba los impuestos le añadían un 10% y estuviesen exigiendo un 30% de impuesto, porque muchos de los cobradores de impuestos le añadían al impuesto y le cargaban mucho con el impuesto. Pero el templo tenía un impuesto obligatorio, que era el diezmo, también era un impuesto del templo. Por eso ellos van donde Jesús y le dicen, Jesús, dinos tu opinión.
¿Damos o no damos tributo al César? Jesús sabía que ellos le estaban preguntando, creyendo que Jesús le iba a decir, no, solamente denlo de Dios y olvídense de César. Pero nuestro Salvador pide una moneda, literalmente una moneda de dinero, y le dice a ellos, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? Y ellos le dicen, es de César. Y Jesús le dijo, pues denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Y había un monto establecido que era apartado para Dios en aquel tiempo. Lo hacían en ovejas, lo hacían en bueyes. Hay gente que dice, si estaban lejos, vendían el dinero y vendían la situación y lo llevaban. Y hay gente que dice, no, solo lo llevaban en alimentos. Pues usted si quiere puede diezmar en alimentos. Y usted si quiere puede llevarlo en vacas y puede llevarlo en ovejas. Yo el mío lo doy en dinero porque yo no tengo ni una gallina en casa. Lo único que tengo es un perro y no debo llevar un perro de diezmo al Señor. Entonces, como lo que produzco es dinero, pues de lo que produzco doy. Ahora, la gente que produce vaca y aún el que quiere agarrar su diezmo y comprar una vaca y llevarlo en una vaca, pues lleve la vaca, porque no hay que volverse loco, porque hay personas, no, que era así, pero cómprelo de víveres y lleve los víveres, tranquilo, que nadie le va a decir, llévese todos los víveres. Entonces, eso Jesús le dice a ellos. Jesús le dijo en otra palabra, bueno, yo sé que el César le tiene la llave aquí, le está cobrando un impuesto altísimo, pero no le puedo decir que no le den a Dios lo que le pertenece a Dios solamente porque César los está subyugando. Y ahí mismo Cristo le dijo, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Pero Jesús no podía decirle, denle a Dios lo que es de Dios si él no lo hacía. Si él no lo hacía, porque si algo hacía nuestro Nazareno era que cumplió con toda la ley, todo lo establecido por la ley, nuestro amado lo cumplió al pie de la letra. Ellos trataban de tentar a Jesús y querían que Jesús dijera, no den impuesto a César, para que César le cayera encima. Y querían que Jesús dijera, entonces no den lo del templo, para que los fariseos y los sacerdotes le cayeran encima. Y Jesús dijo, miren lo que hay, lamentablemente, mis hijos, ustedes van a tener que darle a Dios lo que le pertenece a Dios y a César lo que le pertenece a César, y no hay de otra. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Va a depender mucho el nivel de generosidad. La iglesia en la gracia, alguien me dijo en una ocasión, ¿por qué no se le habló de diezmo a la iglesia en la gracia? Cuando la iglesia inició en la gracia, tenía un nivel de generosidad tan alto que no era necesario. Todos los problemas que se corrigieron en la Biblia eran problemas que se habían presentado. Sin embargo, la iglesia cuando arrancó con un nivel tan alto de generosidad que daban todo lo que tenían. Alguien me dijo en una ocasión, ¿por qué no se establece el dar como lo hacía la iglesia primitiva? Digo, criatura, a ti nadie te impide dar todo lo que tienes y nadie te impide vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Entonces la persona dijo, no, pues mejor nos quedamos dando el 10% al Señor. Ahora, vamos a entrar a las preguntas. ¿Por qué si Dios allá en el tiempo levítico le dijo a los levitas, como ustedes se dedican del ministerio, y no solo los pastores? Porque mira, acá yo tengo intercesores que están en la iglesia el día entero, y cómo yo puedo decirle a esas personas que están orando desde las 6 de la mañana y van a su casa a comer y regresan a orar hasta las 6, ponte a trabajar en la noche y ven a pasar el día intercediendo por lo que tienen necesidad? No puedo, debo darles sustento. ¿Cómo usted le dice al pastor, atiende 2.500 personas, 10 reuniones por día, predica en la noche y búscate un trabajo hasta que amanezca y caete muerto? Entonces el Dios del cielo estableció lo que vimos. Por eso cuando alguien ponga de que el que tiene el evangelio dicen algunos, por ganancia, por riqueza, o no se tendrá el infierno por ganancia. El Señor ordenó, dijo Pablo, que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Pablo mismo habla y dice, yo no he usado mi derecho. Pero dice, ¿acaso yo soy el único que no tiene derecho de comer? Como los demás apóstoles, como Cefas, porque ellos no trabajaban. El único que se dedicó a trabajar era Pablo, y él dijo, esta es mi gloria.
O sea, él está diciendo, yo no tengo que hacerlo, yo debo ser sostenido por vosotros. Y le dice a la iglesia, es gran cosa que si yo siembro entre ustedes lo espiritual, lo valioso, coseche entre ustedes lo material. Y él dice, pero yo no he usado de mi derecho. Por eso le enseñamos a los pastores que le damos cobertura. Nosotros tomamos una decisión de no tomar el diezmo de la iglesia, pero ellos tienen que enseñarle a la iglesia correctamente. Los pastores que trabajan, que de verdad trabajan, porque no va a decir una gente que pasa el día entero acostado en su casa comiendo y viendo televisión y con la pata para arriba y que no está buscando presencia y que no está atendiendo la grey. No, que se busque un trabajo y así lo resuelve. Pero una gente que usted sabe que está trabajando en la obra de Dios y que no está haciendo lo malo, debe ser sostenido porque ese es su derecho. Ahora lo vamos a ver también los servidores, que su nivel de servicio le ocupa el tiempo completo. Yo tengo acá servidores que trabajan tiempo completo, que su nivel de seguimiento a la gente es tiempo completo, no tienen tiempo para un empleo, no tienen tiempo para emplearse ahí, pues de lo que Dios me provee a mí, yo les proveo a ellos. ¿Por qué? Porque todos debemos ser ayudados. Ahora, si es un servidor que lo único que hace es estar en la noche ahí y recibir los hermanos, que no es que tiene un trabajo, sino que presta un servicio a la hora del culto, pero los que se levantaron y arrancaron 4 horas a orar para la iglesia, después van a evangelizar de 2 a 5 y después a visitar los hermanos y a llamar a la gente que llegue al culto, esa gente tiene un trabajo de tiempo completo y el obrero es digno de su salario, de su alimento, A la iglesia primitiva no se le hablaba de diezmo, porque la iglesia primitiva daba un 100, esa gente daba todo lo que tenía, y es ilógico que una gente que dé un 100%, yo venga y le hable de un 10, además que estaban en Israel, y en Israel hasta los fariseos que estaban súper apartados, pero súper apartados de la ley de Dios, eran finos con su diezmo. Incluso Jesús les dice, ustedes diezman hasta lo más mínimo, la menta, el comino y el eneldo, y olvidaron lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y Jesús le dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, y se estaba refiriendo al diezmo. Ahora, en el tiempo pasado se sostenían a los levitas por su ministerio porque fue lo que Dios se ordenó. En la gracia el Señor ordenó, así dice el apóstol Pablo, que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Entonces, si a esas personas que están constantemente atendiendo la obra, sus pastores, la gente que se ocupa de usted, la gente que sale huyendo cuando usted tiene un problema, la gente que intercede por usted y que de verdad está dedicado a la obra del Señor, no se puede decir que se busque un trabajo y aparte haga la obra, porque si le tocara a usted agarrar el ministerio a tiempo completo y aparte trabajar, segurito que no querría el cargo. Entonces la Biblia establece que Dios ordenó que debía ser así, debían ser sostenidos. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Mi amado está por ahí y vamos a estar respondiendo las preguntas. Ahora es algo del corazón, El diezmo es algo que si usted dice, yo personalmente hace tiempo que no doy un 10, doy más de un 10 porque Dios es demasiado bueno conmigo y a medida que Dios me aumenta, pues yo aumento lo que me toca dar para Él. A veces los hermanos dicen, hermana, pero que usted no pasa un mes, 2 meses y ya están regando compras, están haciendo esto, porque a medida que Dios me da, yo voy aumentando lo que doy para mi Dios, para su reino, para su obra, porque es algo que lo tengo en el corazón. Ahora, si una persona no lo tiene en el corazón, si una persona no lo hace, y tenemos acá personas que no lo hacen, se le trata igual, se le ama igual, se le ayuda igual, pero uno puede ver la diferencia en la vida económica de esa persona, que normalmente nunca son personas que les va bien. Así que se les trata igual, se les da el mismo amor, los mismos privilegios, no se les prohíbe ministrar, porque es una actitud del corazón. Tú decides si en la tierra quieres ser bendecido o no, y el diezmo solo tiene promesas de bendición aquí en la tierra. Amén. Bueno, demasiada pregunta, parece que no hubiese venido, pero vamos a comenzar con esta, gloria al Señor. Amén. ¿Qué es el diezmo? ¿El diezmo es obligatorio? No, no es obligatorio. Nada en el Señor es obligatorio. Congregarse no es obligatorio, nada es obligatorio. Dios no quiere nada de nosotros obligado. Todo lo que le damos a Dios, nuestra adoración no es obligatoria. Dios demanda que salga de nuestro corazón. Por eso dice que cuando vayamos a dar, no demos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre. O sea que debe salir de tu corazón. Si no está en tu corazón, Dios no te lo ha revelado, no lo sientes, no lo quieres, no lo hagas, porque lo vas a dar, pero Dios no lo va a recibir. Dios solo recibe lo que sale de nuestro corazón, lo que sale de nuestro corazón. Pastora, una pregunta. Supongamos que yo no quiero diezmar, pero yo quiero salvarme. Si lo diezmo, ¿me pierdo? No, el diezmo no es un requisito para salvación, no es un requisito para salvación, porque decir que el dar es un requisito para ser salvo, estamos diciendo que si no damos, no nos salvamos. El único requisito para salvación es recibir a nuestro amado Salvador como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora el diezmo es un requisito para bendición, para ser bendecido. La gente que no son creyentes, gente de alta dimensiones económicas en la tierra, incluso que no son creyentes, diezman a instituciones benéficas porque ellos entienden que no hay una manera de ser próspero si no se da. Algunos dicen el 10, otro el 5, lo que sea, pero el hecho es que dan porque es un principio para ser bendecido, no para ser salvo. Usted se salva aunque sea hurgando en la basura, usted se salva, y yo se lo digo a los hermanos, cuando yo vine a Cristo, yo entendí que yo estoy salva. Ahora yo quería una vida en la tierra donde yo pudiera ir a Dios y decirle, Señor, yo estoy siendo fiel en lo económico, y yo proclamo tus promesas para mí en cuanto a lo económico. Ok, entonces ya vimos esa parte, que si no diezmo, no podemos salvar. El diezmo debe. Ok, la siguiente pregunta es, ¿para qué se debe usar el diezmo? Ahí está. El diezmo que entra a las iglesias debe ser utilizado, como vimos, para ayudar a los necesitados, para ayudar a las viudas, para ayudar a los huérfanos y para el sustento de las personas que están trabajando en esa atmósfera, ya sea del pastor, de los ministros que están trabajando ahí. En muchas de las iglesias no da ni siquiera para pagar el local. En muchas de las iglesias que están en inicio, pues esas iglesias no podrán tener ese manejo, porque obviamente si pagan $1,000 de local y entra $500 de ofrenda, no podrán hacer el trabajo que quieren a los pobres. Durante mucho tiempo nosotros sí estábamos ayudando a los pobres, pero no de lo que producía la iglesia ni de los diezmos de la iglesia, sino de nuestro propio trabajo. Trabajábamos, nos esforzábamos, ahorrábamos para que nos quedara con qué ayudar a la gente. Pero hay iglesias que no tienen ni con qué sostener al pastor, producen. Entonces esa es otra etapa de la iglesia. Pero cuando ya la iglesia produce, toda iglesia que le sirve a nuestro Señor Jesucristo debe ocuparse de los necesitados, de los que tiene dentro y de los necesitados de afuera hasta donde tenga alcance, y debe sostener a la persona que está trabajando en ese lugar. Debe tener un manejo. Lo que sí no debe hacer una persona que está al frente de una obra es tomar todo lo que entra allí y cogerlo para sí, porque nunca fue el plan de Dios que sucediera así. En los tiempos levíticos se daban varios diezmos. Como en este tiempo la gente da uno por misericordia y solo los más fieles, pues hay que dividir ese entre lo que el pastor come o lo que necesita y los necesitados. En caso de que no dé, pues se hace una estructura, se pide al pueblo que hagan un fondo pequeño y comiencen a ahorrar para los pobres, y se le notifica que lo que está entrando no está dando ni siquiera para cubrir el local. Es lo que hicimos desde un principio. Alguien está preguntando, si yo quiero dar el diezmo, decido en varios lugares, tengo una pregunta, ¿qué es un mentor? ¿O a quién se lo debo dar? Un mentor es alguien que puede ser tu pastor, pero a veces algunos tienen mentores que no son sus pastores ni la gente que los formó, sino es como un consejero. Es alguien a quien cuando tú necesitas consejo, necesitas dirección o necesitas ayuda, tú le llamas y esa persona es incondicionalmente para ayudarte en ese momento. A eso le llamamos un mentor. Alguien que ora por ti, no es tu pastor, no te formó, nunca te congregaste con esa persona, pero por alguna razón le tomaste como tu mentor, y cuando tú tienes una situación llamas a esa persona, le pides consejo. Siempre es alguien que tiene más habilidad que tú, más trayectoria, que puede darte un consejo desde otra perspectiva. Nunca se busca un mentor pues que no ha pasado los procesos por lo que tú estás atravesando, porque él no va a saber qué decirte y no va a tener un mentor. Es alguien que atravesó el camino que tú ahora inicias, y esa persona te puede dar dirección en algún momento. La persona que preguntó
Hay personas que sí lo hacen. Hay gente que no tiene iglesia, que no se congrega con nadie, con ninguna persona y va y dan su diezmo a un necesitado. Está bien. Pero si tienes un pastor, no es justo delante de Dios que le quites la porción que le toca a ellos por su ministerio. Que tú tal vez no le llames el total, que agarres la mitad y de esta mitad se lo voy a dar a los pobres si la iglesia no lo hace. Pero si la iglesia lo hace, pues lo llevas a la iglesia y la iglesia se encarga de repartir de acuerdo a la necesidad y de hacer la obra de caridad pertinente. Pero si estás en un lugar donde no ayudan, como yo estaba en una iglesia donde no daban ni los buenos días, pues yo llevaba una parte donde mi pastor, porque era mi pastor, y por honra y porque la Biblia dice que yo debo hacer partícipe de toda cosa buena al que me instruye en la palabra, no podía tomar la parte que le correspondía a él y dársela a un pobre que no me esté enseñando ni me esté instruyendo y no ora por mí, pero tampoco podía dejar al pobre si ellos no ayudaban al pobre. Entonces lo que hacía era que tomaba una porción o apartaba una ofrenda extra para yo dar al pobre y llevaba mi diezmo al lugar que me correspondía. Amén. Hay que estar preguntando que si yo puedo diezmar en mi iglesia y también a mi mentor. Sí, hay personas que lo hacen así. De hecho, las personas que buscan mentores, en mi caso, cuando yo busqué mentoría, busqué en una ocasión 2 mentores y estaba diezmando el 20%, 10% a un mentor, 10% al otro, porque ambos me estaban dando conocimiento o instrucción en una área, nunca sin dejar el lugar donde te congregas. En mi caso, yo no diezmo a la congregación que dirijo porque no es pertinente, sino que lo hago a otros ministerios. Amén. Entonces una pregunta, ¿qué es el diezmo de diezmo? Pregunta. Sí. La gente le llama diezmo de diezmo. Un ejemplo, la iglesia recoge los diezmos. Los hermanos diezmaron 100 pesos. De esos 100 pesos hay un 10 pesos que es el diezmo de diezmo. Cuando tienes una cabeza, un movimiento por encima, tú envías de cada 100, 10 al movimiento o a la cabeza que tienes. A eso se le llama el diezmo de diezmo. Es el diezmo que se saca no de tu trabajo personal, sino de lo que los hermanos dieron de diezmo. Y eso lo hacen normalmente los pastores que pertenecen a concilios. Sacan el diezmo del diezmo que ellos recibieron y lo envían al concilio, y el resto se hace la división pertinente, lo que va a los pobres, lo que va para el sustento del pastor. Si da, cuando no da, señores, se agarra todo y se paga el local de la iglesia para que no lo tiren a la calle, porque así es. Amén. Continuamos entonces. ¿Puedo dar el diezmo a un necesitado? Sí, vimos que si la persona no tiene una congregación, alguien que lo está instruyendo, puede dar su parte que le toca, puede ser el 10, el 15, el 20, el 5, lo que usted entienda, porque hay gente que son muy generosos, que consiguen y dan muchísimo, dan casi la mitad de lo que consiguen. Otros le llega y dicen voy a dar un 15, un 20, hay ministros que yo conozco que dan un 40 y el nivel de prosperidad que tienen es inmenso. Solo, claro, no comenzaron con un 40, comenzaron despacio y fueron subiendo a medida que Dios fue subiendo, porque Dios ve nuestra intención. Y si no tienes un pastor ni alguien que te esté instruyendo, puede hacerlo y darlo a un necesitado. Amén. Aquí esta pregunta es trivial. ¿Qué es el diezmo? ¿Y qué es la ofrenda? ¿Y qué diferencia hay? Sí. La diferencia entre diezmo y ofrenda es que normalmente, diferente a lo que nosotros hemos aprendido, el diezmo era solo el 10% de tus ingresos y la ofrenda es abierta. Si Dios me da $1,000 y yo estoy agradecida, yo no voy a dar $100. Yo doy $200 o $300. La ofrenda no tenía límite, el diezmo sí tenía límite. Aunque hay personas que dan de diezmo más dinero, pero hay personas que ofrendan. Un ejemplo, una persona que ofrenda el 20% de lo que le entra no tiene que dar diezmo porque está superando el monto que debió dar. El punto es que la iglesia primitiva no diezmaba, la iglesia primitiva daba todo lo que tenía. Ahora, en este tiempo nadie está llamado a dar todo lo que tiene, a menos que Dios no se lo pida. Y cuando le digo que Dios no se lo pida, no le estoy diciendo que un profeta le digo da todo lo que tiene, no, que Dios haya tratado contigo como lo ha hecho en muchas ocasiones, lo hizo conmigo en varias ocasiones. Beatriz, da todo lo que tienes en la cartera. Si un profeta viene y me dice que dé todo lo que tiene, pues no lo voy a dar, pero si Dios me dice da todo lo que tienes, sí lo voy a dar, porque yo sé que Dios trae respuesta para atrás, que no me va a dejar sin nada. Entonces,
Eso tenemos que entenderlo. La ofrenda, el diezmo, la gente lo da por compromiso con Dios. Es lo que yo doy al reino como mi responsabilidad. La ofrenda es lo que doy como gratitud por lo que ya Dios me ha dado. Es mi manera de agradecer a Dios por las finanzas que Él me da. Por eso en Israel se daban diezmos y se daban ofrenda. La ofrenda es de gratitud. Puede ser que te llegó una bendición cuantiosa y te estoy tan agradecido de Dios que me llegó 1,000 pesos y voy a dar estos 500. Total, yo no tenía y diste la mitad, diste el 50%. O sea, la ofrenda es algo que damos desprendido de corazón y en agradecimiento por lo que Dios nos da constantemente, y el diezmo pasa a ser nuestro compromiso con Dios, que no es obligatorio. No es obligatorio. Dios no quiere nada obligatorio. Ahora, cuando yo entiendo que Dios ha sido bueno conmigo y que la casa de Dios donde yo voy y me congrego necesita dinero para subsistir, que los que trabajan en el altar necesitan dinero para subsistir, que los necesitados necesitan ayuda, entonces yo me comprometo con Dios, y a medida que yo me comprometo con Dios, Dios se compromete conmigo, porque no es menos cierto. Por ahí está el testimonio que anda en las redes del dueño de la Colgate. Comenzó a diezmar y llegó un momento que diezmaba el 90% de sus ingresos. Y Dios ha sido siempre fiel. La mayoría de judíos diezma. Ya no dan el diezmo levítico para el templo, pero son gente que practican la generosidad al dar en instituciones benéficas. De hecho, en una ocasión me llamó un judío y envió su diezmo. ¿Por qué? Porque es el conocimiento que tienen del Eterno, que hay promesas de bendición en la tierra, no de salvación. Si un pastor le dice, no, que usted se va a perder, que usted está condenado, no, está malentendiendo la escritura. Para salvarse usted solo necesita servir a Cristo. Ahora ahí yo determino, porque la Biblia dice que los generosos serán prosperados en la tierra, si yo quiero salvarme siendo próspero en la tierra o si yo quiero salvarme siendo miserable en la tierra. Es una decisión que yo tomo. ¿En qué dirección quiero ir? Amén. Esta pregunta también es trivial. ¿Sigue vigente el diezmo? Porque he escuchado, ¿verdad?, que el diezmo era de allá, de la ley, y ahora estamos en la gracia. Sí. Bueno, la situación que pasó con el diezmo en la ley es que era obligatorio. Y las personas tienen un concepto que ya tendríamos que entrar en un estudio profundo, de que la ley fue abolida. Y Cristo fue claro al decir, yo no he venido para abolir la ley de Dios. Lo que Jesús habla y lo que Dios habla en el antiguo pacto acerca del nuevo pacto, lo que iba a pasar con el nuevo pacto, el pacto renovado, es que Dios dijo, ya haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y es que escribiré mi ley en su mente y en su corazón, y ya nadie dirá, te voy a enseñar de Dios, porque todos me conocerán y tendrán mi ley en su mente y en su corazón. El nuevo pacto lo único que hizo es grabar la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y Cristo lo que hizo fue mostrarnos cuál era el verdadero significado del cumplimiento de la ley, y resume toda la ley y dijo, si ustedes viven bajo la ley del amor, entonces ustedes están cumpliendo con toda la ley. No fue que la eliminaron, fue que Jesús nos mostró cuál era el verdadero cumplimiento. Y Jesús decía, denle a Dios lo que es de Dios, ocúpense del pobre. Entonces, si yo vivo bajo la ley del amor, yo no voy a tener ningún problema en entender que Dios a mí me bendijo de alguna manera, y que de eso yo voy a tomar un 10, un 5, lo que yo quiera, y lo voy a compartir con la gente que me instruye, y lo voy a compartir con el necesitado. De hecho, la gente que tiene amor en el corazón busca compartir más de lo que tiene. No fue una ni dos veces que luego Dios me lo corrigió, que yo iba donde la copastora y le decía, préstame tu tarjeta de crédito porque regamos las compras que teníamos y se quedaron 10 necesitados sin compra, y préstame, y cogía un préstamo y daba un tarjetazo y daba hasta lo que no era mío. La gente que vive bajo la ley del amor vive bajo la ley del dar. Porque el amor, yo tengo una frase en el ministerio que dice que no hay mejor forma de mostrar amor que dar. Y hay gente que dicen, ¿cómo va a ser? La única forma de mostrar amor es dar. Observe que de tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor que no da no es amor.
De tal manera, y dar no es solo dinero ni economía, usted puede dar tiempo, dar oración, dar compasión, pero el amor que no da no es amor. Dios no solo nos amó, Él dio a su Hijo unigénito lo más valioso que tenía. Entonces, cuando vivimos bajo la ley del amor, sea 10, sea 5, sea 20, nunca vamos a agarrar el sueldito y echándolo en el bolsillo y olvidarnos de los pobres. Porque el apóstol Pablo dijo, no se olviden de los pobres, fue lo único que le encomendaron al ministerio del apóstol Pablo, y la iglesia constantemente estaba movilizándose para ayudar. Entonces la Biblia tiene promesas de honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Es una promesa que uno se apodera de ella y uno le da a Dios lo primero, porque obviamente Él es lo primero en nuestra vida, y cuando eso es así no tenemos problema con eso. Y también las personas que preguntan acerca del pactar. El pactar con Dios depende mucho de tu conexión con Dios. No estoy de acuerdo en que alguien te diga pacta, porque el de la gente en la Biblia que pactó, que hizo convenios con Dios, nadie le dijo hazlo. Salió de ellos desde su corazón y fueron a Dios, que es como un voto que usted le hace a Dios. Usted dice, mira Señor, yo quiero esto y yo te prometo que si tú me das esto, yo me comprometo a cumplir contigo. A Dios le encantan los votos. De hecho, todo el que hizo voto en la Biblia, Dios le respondió. Ahora el voto no podía ser movido porque yo te diga un pacto, vota, haz un voto. No. Debe salir de tu corazón, y a la larga Dios va a ver más la intención que tú tienes de darle aún lo que no tienes en la mano que el mismo voto en sí. Entonces no es bueno y no estoy de acuerdo con, es mi posición personal. Sé que mucha gente ha hecho pacto y ha visto su milagro porque la fe opera de una manera impresionante. La fe no tiene que ver con ciertas cosas. Si usted creyó, usted va a recibir su milagro, pero nunca le voy a decir, haz un pacto con él. No. Cuando sale de tu corazón hacer un voto a Dios y ofrecer a Dios algo que todavía tú no tienes en la mano, tú le estás diciendo a Dios, yo creo tanto que tú me lo puedes dar, que te ofrezco darte tanto de lo que todavía no tengo. Y eso lo he hecho muchas veces, Dios ha respondido, pero nunca lo he hecho porque alguien me diga, un voto. No. Es algo que sale de ti, que nace de ti. Jacob hizo un voto a Dios, un compromiso. Nadie le dijo, Jacob, haz esto. No, él lo hizo delante de Dios. Porque cuando pasamos a la otra etapa, ya entra un poco lo que es la manipulación. Alguien pregunta, ¿cómo ofrenda a un pastor? Bueno, nosotros damos ofrenda. Normalmente nuestra ofrenda que damos en el templo, diariamente cuando vamos al templo se da una ofrenda, pero nosotros apartamos una ofrenda y le enviamos a otro ministerio. ¿Por qué le enviamos a otro ministerio? Porque la economía debe fluir. Yo no puedo diezmar al mismo ministerio que yo tengo, que yo dirijo, para, como quiera, nosotros no lo tomamos para nosotros, pero hay pastores que van y depositan su diezmo ahí, se lo están dando al Señor, al otro día vienen y se lo toman para ellos, entonces ellos se están estancando. Abraham dio diezmo a Melquisedec, siempre se daba a alguien superior, no a ti mismo, siempre a alguien superior. Por eso dice que recibían los diezmos los sacerdotes, la tribu de Leví, se lo daban a un profeta, etcétera, pero nunca a ti mismo, nunca a lo que tú manejas. Amén. Entonces nosotros tenemos ese manejo. Hay pastores, pues ellos ponen su diezmo ahí, ellos mismos lo toman para atrás. Eso no funciona para Dios. Ok, no funciona. Hay otra pregunta que tiene que ver con todo el tema, porque hay varias preguntas. Y es, ¿qué es la primicia y qué es la siembra? Ya que se está hablando de la ofrenda, sí. Ya se explicado. Entonces, la primicia es lo primero de lo que nosotros conseguimos o cosechamos. Un ejemplo, usted puso a vender empanada. En una ocasión pusimos un negocio de empanada. El primer paquete que se vendió de empanada, mi socia lo apartó completo. La ganancia completa de ese paquete era de Dios. Si yo tengo una gallina y esa gallina puso el primer pollo que salió de ese huevo, va para el templo, le pertenece a Dios. Era eso, tomar lo primero. Personas que están orando a Dios por un trabajo, dicen, estoy orando por mi trabajo. Algunos le dicen a Dios, te voy a dar el primer sueldo de primicia. También pueden dar lo que cobran el primer día, calcular cuánto es diario y dar lo que cobran el primer día. Si están en condiciones que no pueden dar lo del primer mes,
y se hacía un acuerdo con el Señor. Puse una tienda, Señor, la primera venta es tuya. A veces pasa que Dios nos prueba, porque a veces hacemos el compromiso con Dios y viene ¡zas! Y hay una venta fuertísima. Pero tienes que saber que en esa primicia tú no vas a sacar todo lo que se vendió. Tú vas a sacar la ganancia de lo que se vendió. Si la mercancía que vendiste fue $1,000 y tú la compraste en $600, los $600 quedan en tu negocio. Lo que va de primicia es la ganancia, porque del capital neto no se diezma ni se da primicia ni nada. Del capital neto del negocio, lo que te costó, solamente la ganancia en cuanto a los negocios. ¿Y la siembra? La siembra es una ofrenda que no es mi diezmo, que no es mi ofrenda, una ofrenda especial que yo doy en calidad de siembra. Es una ofrenda que tú das esperando recibir. La ofrenda la damos por agradecimiento, no estamos esperando nada de esa ofrenda, es una ofrenda. Es mi gratitud a Dios por lo que ya Dios me dio. La siembra se hace, yo tomo lo que sea, puede ser un mantel que tengo ahí, lo voy a sembrar para la iglesia, una silla que voy a sembrar, no tiene que ser solo dinero, y digo, mira Señor, esto lo voy a dar como una siembra, porque yo estoy esperando que tú me ayudes con esto. La diferencia con la siembra es que tú la das con la intención de recibir algo a cambio, pero aún así la siembra no debe ser movida por una manipulación de alguien que te manipule. Debe salir de tu corazón, porque si salió de tu corazón va a llegar al corazón de Dios. Entonces esa siembra, yo tomo un ejemplo, en una ocasión tomé una siembra y hice una siembra para que Dios obrara en una situación que estaban pasando uno de mis hijos. Y yo le dije, mira Señor, esta siembra, esta no es mi diezmo porque ya yo lo di, no es mi ofrenda diaria porque no acostumbro a dar tanto de ofrenda diaria. Esta es una siembra y lo hago con este propósito. Entonces a eso se le llamaba siembra, donde se esperaba una cosecha, porque la Biblia dice que con esperanza debe arar el que ara y el que siembra con esperanza de recibir el fruto. Por eso a la siembra se le llamaba siembra, porque no era una ofrenda que tú dabas por gratitud, era una ofrenda que tú dabas con una intención. Cuando Ana le dice a Dios, mira, si tú me das esto a Samuel, yo te lo doy. Ella estaba haciendo un voto, pero estaba ofreciendo una siembra. Estaba ofreciendo una siembra. Te voy a dar algo para que tú me des algo. Un intercambio. Amén.